¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Quienes Aman Su Palabra, episodio 48. Hoy vamos a estar hablando en el Salmo 73 y pues con esto les doy la bienvenida hoy. Vamos a darle. Sobre. ¿Ya está grabando? Bienvenidos a CASP Radio. Salmo 73 en la NTV. Voy a leer a partir del verso 1. Dice: En verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas. Tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. ¿Cómo la ves, hermano? Este Salmo 73 es el pan de cada día, ¿no? Sí. Lo platicamos un poquito en estos días y creo que es una, no sé si decir un padecimiento o una condición o una etapa que tenemos todos los seres humanos, Sí. ¿no? Nos hace ver cómo a veces pensamos esta vida tan injusta, ¿no? Sí. Solemos pensar de esa manera, ¿no? Qué injusto, como dice aquí, estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea, ¿no? Y a mí me ha tocado estar ahí muchas veces. Me ha tocado estar ahí un montón de veces. Darme cuenta de cómo hay gente que haciendo lo malo, cómo hay gente que haciendo tranzas, cómo hay gente que yéndose por el camino del mal, tal cual, les va mejor que aquellos a quienes buscamos pues la rectitud, la verdad, ¿sí me explico? Sí. Y digo, sin hablar de temas espirituales en este instante, pero hay gente que es buena y le va mal, ¿no? Sí. Y hay gente que es mala y le va bien. Y repito, sin hablar de temas ni religiosos ni nada, la misma gente secular dice: ¿por qué a mi vecino, que es un, no sé, narcotraficante o un lo que sea, ¿no? Le va mejor que a mí, pues, ¿no? Sí. En todos los sentidos, ¿no? Más adelante aquí en el versículo, ahorita lo vamos a analizar, pero hay un versículo que habla acerca de que incluso gozan de excelente salud. Sí. Y sí es un tema pues que nos deja mucho de qué pensar, pues. Como inicia el Salmo, se me hace interesante, porque obviamente creo que todos nos hemos preguntado esa parte, ¿no? O sea, ¿por qué esta raza le va bien y realmente no viven una vida agradable a Dios, ¿no? Uh-huh. Y por qué uno le quiere echar ganas y de repente tienes problemas, tienes situaciones difíciles. Digo, a mí me ha pasado muchas veces, ahorita igual lo platicamos. Pero hay un principio con el que inicia este salmo, y es el verso 1, que dice: en verdad Dios es bueno. Habla con Israel y con los de limpio corazón, o con los de corazón puro, ¿no? Pero estas primeras palabras, en verdad Dios es bueno. Uh-huh. Y me gusta porque Spurgeon dice: el escritor no lo duda, sino que lo deja como su firme convicción. Es bueno asegurarse de lo que sabemos, porque esto será un buen punto de apoyo para nosotros cuando seamos molestados por estas tormentas misteriosas que surgen de cosas que no entendemos. Órale. Entonces me gusta esta parte porque es verdad, o sea, como lo plantea el salmista es: Dios es bueno, este es mi principio, pero tengo todas estas dudas, pues, o sea, ¿por qué? Yo sé que Dios es bueno y eso me sostiene, pues, pero ¿por qué pasa esto, no? Fíjate que hay un común denominador que sucede, sobre todo con cuestiones de muerte, man. Me ha tocado escuchar muchas veces, ¿no? Que a fulanita de tal se le murió su papá o quien sea, ¿no? Y era muy buena persona. Y aquel compa que era todo lo contrario, está vivito y coleando, ¿no? Sí. Y lo que terminan diciendo es: Dios es un Dios injusto, Dios es un Dios malo porque, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y aquí, como bien lo comentas, ¿no? Empieza diciendo: hey, voy a aclarar, Dios es bueno. Sí. Idea 1, idea 2,
está todo lo demás, ¿no? Están los gordos ricachones, Sí, sí, están, sí, sí, etcétera. Pero Dios es bueno, es decir, no significa que si existe estas injusticias, entre comillas, digámoslo, no significa que Dios sea malo. sea malo, para nada, lo deja muy claro, pues. Sí, entonces esta parte yo creo que es la premisa del Salmo 73. Yo creo que la olvidamos cuando tenemos dudas, cuando tenemos esos momentos de cosas que no entendemos, como aquí lo dice Spurgeon, ¿no? Dice, esto será un buen punto de apoyo para nosotros, el entender que Dios es bueno, cuando seamos molestados por estas tormentas misteriosas que surgen de cosas que no entendemos. Y creo que en nuestro caminar cristiano hay muchos momentos que no entendemos por qué está pasando lo que está pasando. A mí me pasó cuando yo tenía aproximadamente como 1 año y medio dándole gas, que empecé a seguir al Señor de neta, de verdad, y nace mi hija. Y pareciera que Dios me estaba bendiciendo bien machín, o sea, todo estaba bien perrón. O sea, una hija y todo se dio bien, a pesar de que era plena pandemia, o sea, el doctor nos atendió bien, todo fue perfecto, man, en todo ese proceso, ¿no? De que mi esposa tuviera a nuestra hija. Pero sucedió que cuando la iban a dar de alta, de repente la niña estaba teniendo un problema de deshidratación, ¿no? Al grado de que pues ya todas las toxinas que el cuerpo produce, pues ya se le estaban yendo a la sangre, ¿no? A ese grado. Y fue tal la situación que pues terminó en terapia intensiva la niña, ¿no? Y de repente cuando todo eso se vuelca sobre mí, pues lo primero que vino a mi mente es, Señor, ¿qué está pasando? O sea, si le estoy echando ganas, ¿por qué está sucediendo esto? O sea, no lo estoy entendiendo, pues. Y obviamente se te borra de tu cabeza este principio del Salmo 73, Dios es bueno. Es lo primero que se te quita de la mente. O sea, no logras entender por qué está pasando. Sí. Y pareciera que Dios está siendo malo contigo. O sea, te está castigando, o estás teniendo esta situación porque tú estás o en pecado o estás mal. Porque es lo primero que se te viene a la cabeza. Sí. Porque al final hemos tenido una crianza de que siempre es Dios te va a castigar. No sé si a ti tú lo escuchaste de niño, ¿no? ¿Cómo no? Sí. O sea, mentiste, Dios te va a castigar. Sí. Y siempre uno crece con esa concepción de que Dios está con cara de enojado esperando que te equivoques para darte unos cintarazos, ¿no? Y no, obviamente no va por ahí. Digo, no estamos hablando de este punto, pero creo que cabe bien. Y a mí me pasó, man. ¿Qué onda? ¿Por qué? Y fíjate que este Salmo 73, man, yo lo viví bien fuerte hace poco, no tiene mucho. Como sabes, pues mi esposa también padece migraña, ¿no? Y empezó a tener problemas también de alta presión. Y me acuerdo, vato, que hubo una temporadita donde se ponía bien mal, man. Y algo que siempre me saca de onda es que no sé por qué, pero en la noche es cuando a veces surgen este tipo de emergencias, ¿no? Y a mí siempre me sacaba de onda que mi esposa se me pusiera mal en la noche. ¿Por qué? Porque pues no es tan fácil encontrar al doctor que es de tu confianza, que esté trabajando, que te atienda, etcétera, ¿no? Tienes que ir como que a urgencias o cosas así de un hospital, ¿no? Entonces, me acuerdo que una noche se pone mal, man. Eran, no sé, 11 de la noche, no recuerdo bien. El rollo es de que pues lo único que puedo hacer, lo que todo mundo hace y haría, ¿no? Agarrarla y llevarla a urgencias, ¿no? Al hospital. Sí. Obviamente, nosotros vivimos en México y el servicio de salud no es lo mejor que tenemos, ¿no? es pues de muy baja calidad. Entonces no te atienden tan fácilmente, etcétera, ¿no? Es todo un tema. El punto es que llegamos al hospital y obviamente nos dejan en espera, ¿no? Para esto llevamos a mi hija. Tengo una niña chica, ¿no? De 3 años. Entonces, llevamos a la niña. Entonces, lo que hacemos, mi hijo más grande se baja con mi esposa al hospital para que la acompañe y pues yo me quedo en el carro con la niña. Y pareciera que todo, vato, así como que todo se va orquestando para desquiciarte, ¿no? Para que más complicado entres en un momento acá de pánico, ¿no? Se cuenta que Raquel se pone a llorar, man. Se pone a llorar y no la podía calmar, man.
y no la podía calmar y lloraba, y yo con la preocupación de mi esposa y sin saber qué estaba pasando dentro del hospital y yo afuera en el carro y como que empecé a entrar en un grado de estrés bien zarra, ¿no? Uh-huh. Por fin la niña se calla, se duerme y pues estás ahí en el carro, ¿no? Sin hacer nada. Entonces agarré el celular, men, y ya. Y le empecé a scrollear, mato. Y justo así, men, así como si se estuvieran burlando de mí, ¿no? Unos compas que no son cristianos y que viven su vida uh-huh. alejada de Dios y negando a Dios incluso. De repente uno de ellos posteó unos videos y unas fotos donde andaba en un crucero en las Bahamas, ¿no? Y de repente lo vi como la andaban gozando chida, ¿no? Y yo así como que me miraba a mí, decía, guacha mi cuadro que traigo, ¿no? Y guacha este vato. Y así, men, como 2, 3 posts que me restregaban en la cara de púdrete, ¿no? Tú la estás pasando muy mal y yo la estoy pasando bomba, ¿no? Sí. Y sí me trajo este feeling que tiene aquí Asaf, man. El mismo feeling así de esta raza. ¿Por qué les va bien? ¿Por qué la están pasando chido? Y yo estoy en esta condición. Sí, ¿por qué la estoy perreando yo bien machín? Sí. Y sobre todo en temas de salud, man, que al final a veces uno la puede estar pasando mal en temas económicos o en situaciones que de una otra manera, pues, no sé, el día de mañana va a pasar. Sí, pues. Es más sencillo de resolver, pues. Pero un tema de salud, ¿vato? Sí. O sea, sí dices, o sea, sí es un tema difícil, ¿no? Sí. Que obviamente no está tan sencillo. Entonces, yo lo viví y cuando leo el Salmo 73, man, o sea, me acuerdo de ese mismo feeling que le siento a Asaf, así como que, uh-huh. ¿Qué onda? O sea, ¿por qué estoy pasando esto? Si yo le echo ganas, básicamente, ¿no? Sí, o sea, ¿por qué esta raza ni problemas de salud tiene, como dicen, ¿no? Estos gordos ricachones, ¿no? Sí. Y yo viví bien machín ese mismo feeling que le siento a Asaf aquí en el Salmo 73. Lo mismito sentía yo, vato. Bien machín. Y de hecho aquí adelante dice, en el verso 10, por ejemplo, dice, entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. O sea, básicamente la raza se desanima cuando ve a esta raza prosperar y son tan perversos, ¿no? Sí. Y luego el 12 dice, miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Y luego aquí viene esta parte, el 13. Dice, conservé puro mi corazón en vano, me mantuve en inocencia sin ninguna razón. En todo el día no consigo más que problemas, cada mañana me trae dolor. Y es ese feeling que te digo, o sea, ¿qué onda? Si yo le estoy echando ganas, como ¿por qué me está pasando esto, no? Sí entra un sentimiento de decir, ¿qué estoy haciendo mal? Sí. Hay algo que no estoy viendo. A ver, estoy buscando al Señor, estoy buscando vivir en integridad, a mí me ha pasado, donde a lo que me dedico, es un mundo muy fácil para cometer fraudes, es muy fácil para ensuciarte las manos, ¿no? Es súper fácil, man. Sí. Y claro que yo he tenido en mi posibilidad de ensuciarme las manos, pues, y veo, y a lo que voy es, decido no hacerlo y volteo a mis alrededores y veo que la raza con la mano en la cintura hacen y deshacen y les va bien. Sí. Les sale bien la jugada, ¿no? Y los ves prosperar económicamente y los ves creciendo, sí. Ves a sus familias bien, con salud. Y tú dices, yo estoy buscando vivir en integridad, estoy buscando al Señor, estoy ahí, ¿no? Estoy en la jugada, estoy en el caminar. Y no me va tan bien como quisiera, ¿no? Yo sé que este versículo tiene una conclusión, a lo mejor ahorita lo estamos dramatizando. Sí. Digo, no estoy dramatizando, es diferente a exagerando, sí. Porque no estoy exagerando, es una realidad. Sí, o sea, estoy dramatizando lo que es el versículo, pero tiene una conclusión muy bonita, esta parte, Salmo 73, ¿no? Y hay algo que a mí me llama mucho la atención, man. Dice, cuando termina de describir un poco a esos malvados, uh-huh. Dice, si hubiera pensado como los malvados, el versículo 15. Bueno, yo la tengo en la versión de la traducción al lenguaje actual, pero dice, si hubiera pensado como los malvados, habría traicionado al pueblo de Dios. Fíjate, cuando yo leí eso, me brincó mucho. Ponte el casco. Arrecia, que estamos en otra dimensión.
Ahora bien, explícale a la multitud. Dios mío, qué locura. Estamos en otra locura ya. Los humanos no entienden esto. Ok. Está a punto de transformarme una... Voy a la profundidad. Voy a la profundidad. Ajá. Es decir, hay un elemento adicional que a mí me impide ensuciarme las manos. Hay un elemento adicional que a mí me impide formar parte de ese grupo de gordos ricachones, y es el pueblo de Dios. Yo a lo que voy es, yo muchas veces digo, sí, Señor, yo no quiero fallarte, pero tampoco le quiero fallar a mi amigo, porque te sentirías traicionado si te enteras que yo estoy robando para acá, estoy metiéndome con esta morra, ¿sí me explico? Estoy jugando una doble vida. Te sentirías traicionado. Mi pastor se sentiría traicionado, mi esposa, ¿sí me explico? Sí. Es decir, ¿qué tan importante es esa comunidad de hermanos? Que tan así se vuelve muy importante el hecho de no traicionar. O sea, sí, la idea principal es, Señor, yo te respeto, tengo temor de ti, te honro, quiero obedecerte, quiero seguir con tus principios, pero también quiero respetar a mis amigos, a mis hermanos, ¿me explico? Sí. Y es lo que justamente está diciendo aquí. Si hubiera pensado como los malvados, es decir, si yo hubiera concluido, si yo hubiera agarrado eso que me están ofreciendo, como lo hacen los malvados, habría traicionado al pueblo de Dios. Sí. Y cuando entendí esa parte dije, sí es cierto, qué tan importante es tener esa cercanía en la comunidad cristiana. Y hay gente que no, hay gente que dice, yo no necesito de nadie, ¿no? Sí. Entonces, pues, significa que hay un área en tu vida que estás muy vulnerable porque no tienes esa conciencia de rendirle cuentas, digamos, en un sentido así que se entienda, ¿no? De rendirle cuentas a ese amigo, a esa comunidad, a ese pastor, a ese hermano, ¿no? Sí. ¡Wow! Dijera Sepultura. ¡Wow! Entonces... Me voy a levantar y me voy a ir como el líder, ¿no? Que te hagas las placas acá. Sí. ¡Wow! No, sí, tienes mucha razón. Y hay una parte aquí en el verso, es el verso 3, que básicamente Asaf dice que casi resbala, casi cae, porque envidiaba, dice ahí en el Salmo, en el verso 3, perdón, porque envidiaba a los orgullosos. Y Spurgeon, también un comentario de Spurgeon que me llamó la atención, decía, creo que lo noté, dice, es algo doloroso, dice Spurgeon, que un heredero al cielo deba de confesar que tuvo envidia, pero lo peor es que lo deba de poner como tuve envidia de los orgullosos, dice. Esta parte se me hace relevante, porque sí es verdad, y creo que es algo que nos olvidamos mucho también, el entender que estamos de paso aquí, y que como lo platicábamos la otra vez, o sea, si tú estás buscando solamente los placeres de este mundo, las riquezas de este mundo, las cosas de este mundo, son pasajeras. O sea, el día de mañana se van a acabar. Así dice el 20. No sé si vas para allá, Y los padecimientos que vivimos en este mundo, de la misma manera, son pasajeros, pues. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una promesa eterna, pues. O sea, nosotros vamos a algo más elevado aún, pues. Vamos a algo eterno. Y de repente quedarte solamente envidiando al que le va bien y pensando por qué le va bien a él y por qué me va mal a mí. Sí. O sea, vato, tú vas a lo eterno, pues. O sea, esto es momentáneo, esto se va a acabar mañana, ¿sí? Entonces, está bien chido esa parte. Y sí, como dices, aquí adelante lo menciona Asaf. Pero antes de ir ahí, antes de ir a esa parte, no sé si ibas a decir algo. Sí, lo único que iba a decir es que yo al encontrarme en esa situación de como dice aquí el verso 3 que leíste, ¿no? Que dice, pues me llené de envidia al ver cómo progresaban los orgullosos y los malvados. Sí. Cuando yo he estado en esa posición, de repente sí me he encontrado analizándome, bueno, ¿cuál es la diferencia entonces, no? Sí. Ok, a lo mejor económicamente, pues estos compas, pues sí, les va muy bien, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas yo siempre he concluido y digo, es una idea que tengo para el final también, pero quiero aprovechar para tocar ahorita que ellos no tienen la paz que yo tengo.
¿Me explico? Y Totalmente. yo desconozco completamente las profundidades de sus corazones. Probablemente ellos en las noches antes de dormir piensen y digan, wow, he construido este palacio, tengo estas posesiones, tengo este poder en este mundo terrenal, pero vivo constantemente preocupado. Fíjate, hay una referencia a una de las películas, no me acuerdo cómo se llama El Vengador, man. Es media sangrienta, ¿no? Y hay una parte que en medio de la película una persona le pregunta a otra que por qué se había entregado. Ese compa se había escapado de la cárcel y había logrado permanecer escondido por muchos años. Y de pronto, ese que escapó se entregó solito. Y quien lo estaba entrevistando le preguntó, oye, ya habías hecho lo difícil. ¿Por qué te entregaste después de tantos años en libertad, ¿no? Escondido por allá. Y dice, es que yo no podía dormir pensando en la idea que en cualquier ratito iban a tocar a mi puerta. Y cuando yo entendí esa parte, yo creo que esos gordos ricachones, por ponerles un título, han de padecer de eso, man. Sí, me explico. Sí. O sea, antes de dormir han de decir, tengo todas estas posesiones, todo este poder, toda esta influencia sobre mucha gente, tengo al mando a mucha gente, pero sé que eso no va a durar para siempre, sé que eso se me va a terminar, sé que tengo un conflicto interno, no tengo paz en mi corazón, y cuando ya alcanzo a entender esa parte, digo, ok, Señor, sí, decir, no, ¿qué prefieres, no? Sí. Definitivamente, Señor, gracias porque tengo lo que más necesito, pues. Al punto que yo iba a irme, antes de pasar a la conclusión del mismo salmo, es que ciertamente los justos, vamos a hablar de la gente justa, ¿no? Sí. ¿Y quiénes son los justos? Los que estamos en Cristo, ¿no? Al final del día pasamos por procesos, ¿no? Hace rato hablamos del proceso del café, ¿no? Cómo es procesado, cómo es quemado, pasado por fuego para ser tostado, ¿no? Sí. Y cómo termina ese proceso tomándote una taza de café riquísima, ¿no? Sí. Y tú decías algo que se me hizo bien chido. Todo lo que lleva un proceso me llama la atención y me gusta, ¿no? Y es verdad, man. O sea, es una analogía bien chida del cristianismo. Somos pasados por proceso. Entonces, ¿por qué Dios decidió pasar todo por proceso? No lo sé. Esa es una parte que no sé. Pero solamente sé que el proceso nos va a llevar a perfección. Santiago 1 dice, ahorita me estaba acordando de Santiago 1. Santiago 1 dice, tengan por sumo gozo, o sea, alégrense, dice en la NTV, cuando pasen por diversas pruebas. Dice, alégrense, Dice, porque la prueba de la fe produce paciencia. Y la paciencia, al ser desarrollada, te va a hacer perfecto y no te va a faltar nada. Entonces, ¿cuál es la razón de los problemas o conflictos que pasamos? Que Dios quiere perfeccionarnos. Y los conflictos nos perfeccionan, pues, porque la prueba de la fe produce paciencia, como lo dice Santiago. Entonces, cuando entiendes esa parte, entiendes por qué pasas por problemas, por qué pasas por situaciones difíciles, porque tu fe está siendo probada. ¿Para qué? Para perfeccionarte. Esa es la razón. Sí. El Señor lo que quiere es perfeccionarnos porque quiere llevarnos al cielo. Esa es la razón, man. Sí. Y luego, aquí lo que dice Salmo 73, en el verso 16, dice, traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Y es verdad, a veces uno tiene ese conflicto de por qué pasa esto, por qué pasa aquello. Y es algo que es una tarea muy complicada, man. O sea, no vamos a encontrar las respuestas. Sí, pero enseguida dice algo interesante. A partir del verso 17 dice, entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Sí, hay un destino para los perversos que, como lo decía ahorita, o sea, todo esto que se está viviendo en esta tierra es totalmente pasajero. ¿Cuánto te va a durar? A lo mejor 10 años, a lo mejor 20 años, 30. No lo sé. Pero va a ser pasajero. O sea, va a llegar un momento en donde eso se va a acabar. Y aquí dice, en verdad los pones en un camino resbaladizo. O sea, la gente perversa está en un terreno totalmente, ¿cómo lo podemos decir? Totalmente inestable, man. Están parados sobre un fundamento totalmente inestable. Que el día de mañana o
o te robaron, o quebraste en tu empresa, o quebró tu negocio, o tu negocio no se dio, o el business que traías se cayó. Así de inestable es la vida de los perversos. O sea, están en una arena movediza, vato. Y tú conoces a muchísima gente, ¿no? Que tiene negocios, que tiene empresas. Y también creo que conoces a mucha gente que ya no tienen el puesto que tenían antes y ahorita la andan perreando, ¿no? Sí. Que se crean todos poderosos y ahorita andan valiendo queso, ¿no? Entonces, así de inestable es la vida de los perversos, ¿no? Y luego dice, haces que se deslicen para el precipicio hacia su ruina, dice todavía. Fíjate, ahorita que dices eso, es importante ejemplificar algo que es bien real, man. Yo hace muchos años, yo repartía tortas cuando estaba morrillo, ¿no? Sí, man. Y había un señor que me trataba bien mal, man. Me trataba bien mal, así me trataba. En ese entonces este compa tenía mucho poder en la política, ¿no? Y sí, pues yo repartía tortas, burritos y eso cuando estaba más morro. Y uno de los clientes era él, ¿no? Sí. Y cada que yo le llevaba las tortas, el vato sí me trataba muy mal, man, así como si fuera yo, neta, como si fuera su criado. Sí, como su criado, como su esclavo, así, pero bien horrible, un trato bien feo, man, así bien feo. Y lo digo, eso pasó hace 20 años, no sé. Y lo digo y me acuerdo de lo mal que me trataba, para que vieras, pues, que realmente no se me olvida lo mal que me trataba. El punto es de que pasaron los años y hace 3 semanas estábamos entrevistando gente para que trabajara para nosotros, ¿no? Y yo era el encargado de decir quién sí, quién no. Quién sí, quién no. Y ese vato fue y tocó la puerta a pedirme trabajo, digámoslo, ¿no? Entonces cuando lo vi, pues claro que no se me olvida quién es, pues. Lo vi igual. Lo vi y dije, y digo, Dios sabe que no tomé partido de un tema de venganza, un rollo así. Simplemente no estaba calificado para el puesto. Pero pude entender eso que acabas de decir, pues, ¿no? Hay gente que piensa que ahorita está así y así se va a morir. Y no, señor. O sea, las cosas con Dios no funcionan de esa manera, pues. Sí, la misma Biblia dice, ¿no? Que el Señor atiende al humilde y mira de lejos al altivo. Entonces, cuando el corazón es altivo, o sea, definitivamente a Dios le choca esa parte, pues, y la gente altiva no va a prosperar nunca, man. Van a pensar que están en la cima, pero eventualmente están en un terreno resbaladizo, pues. Y aquí, como lo dice en el verso 19, ¿no? Dice, al instante quedan destruidos totalmente, consumidos por los terrores. Pero aquí, antes, en la parte B del verso 18, dice, y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. O sea, están en ese terreno inestable que eventualmente, si no se arrepienten, van a terminar arruinados. Y luego aquí, en el verso 21, no sé qué le pasaría a Asaf, la neta, ¿no? Pero yo creo que tuvo un tema como lo hemos estado platicando, como lo que nos pasó a nosotros. Sí. No sabemos bien el contexto, pero el contexto de Asaf sí, porque Asaf era un líder en los tiempos de David en el templo, o sea, era un servidor. Y te das cuenta que por muy alto cargo que puedas tener dentro de la iglesia, puedes tener este conflicto que está teniendo Asaf. O sea, ¿quién sabe qué le pasó con alguien poderoso que lo trajo a esta congoja, ¿no? A esta lucha que tiene aquí? Porque en el 21 lo dice. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura. Me sentí muy amargado, sí. O sea, y yo estaba destrozado por dentro. Eso todavía. O sea, quiere decir que tuvo una situación tan difícil que lo llevó en ese conflicto de casi lo hace tropezar, casi lo hace quedarse en el camino, ¿no? En la carrera que tenemos en Dios. Casi, el vato casi se aparta, ¿no? Se resbala, se cae. Sí. Y este conflicto lo llevaba a la parte de entender, cuando te das cuenta la condición de los malos y de repente te das cuenta que Dios los tiene en un terreno resbaladizo, y entender la posición que hay de los justos y de los malvados, es entonces que él se da cuenta de que tenía un conflicto en su corazón, ¿no? Sí. Y luego dice,
A partir del 23, Se empieza a reconocer. dice, sin embargo, todavía te pertenezco Sí. y me tomas de la mano derecha. ¿Qué es esto? O sea, somos de Dios. Y el Señor nos va a guardar y el Señor nos va a llevar seguros, ¿no? A la eternidad. Dice, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Sí, fíjate cómo dice esta versión, la traducción del lenguaje actual. Dice, tus consejos en el 24, dice, tus consejos me dirigen cuando este mundo llegue a su fin. Me recibirás con grandes honores. ¿A quién tengo en el cielo? A nadie más que a ti. Contigo a mi lado nada me falta en este mundo. Dice el 26, ya casi no tengo fuerzas, pero a ti siempre te tendré. Mi única fuerza eres tú. Los que se apartan de ti acabarán por ser destruidos. Los que no te sean fieles acabarán perdiendo la vida. Pero yo estaré cerca de ti, que es lo que más me gusta. Tú eres mi Dios y mi dueño. En ti encuentro protección. Por eso quiero contar todo lo que has hecho. O sea, tenía una amplia claridad sobre las circunstancias que nos rodean en este mundo, y una claridad sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros en Dios. Sí. ¿A quién tengo yo en el cielo? Dice, sino a ti. Sí, hay un comentarista que se llama Matthew Poole, y él dice que los pecadores tengan prosperidad terrenal. Yo estoy satisfecho contigo y tu favor, ya que me brindas apoyo y guía aquí, y me llevas a salvo de aquí a la gloria eterna. ¿Qué más necesito? ¿O qué más puedo desear? Y ahorita pensando en todo esto, man, hay veces que uno voltea a ver a otras personas, sobre todo ahorita que vivimos en la era de las redes sociales, ¿no? Y que yo siempre he dicho que las redes sociales al final son una mentira, ¿no? Porque Sí. de repente ves fotos de gente pasando Sí. la bomba, pero que realmente no es verdad, pues. O sea, básicamente las redes sociales son pura apariencia, ¿no? Hay gente que sí se lo toma así literal y vive en una angustia, ¿no? Porque no tiene lo que los otros aparentan tener. Pero bueno, ahorita que vivimos en el tema de las redes sociales, podemos ver esa apariencia de los demás. Y de repente volteamos a ver nuestra condición y de repente como que se magnifica todo, ¿no? Tanto los que aparentan tener mucho o que tienen aparentemente todo, y de repente volteas a ver tu condición y dices, no, pues a mí me falta esto, aquello. ¿Sí me explico? Entonces, a la conclusión que a veces uno puede llegarme es que realmente los perversos no están tan bien como aparentan estar, ¿eh? Y nosotros, los que a veces pensamos que estamos mal, que nos está yendo mal, realmente no estamos tan mal como pensamos que estamos. ¿Sí me explico? Órale. Porque yo a veces sí lo he visualizado, man. A veces te viene ese feeling de... A mí, por ejemplo, a veces, ¿no? Los creadores de contenido. Y dices, crean pura basura, ¿no? ¿Y cómo puede ser posible que tengan millones de vistas y millones de Sí. likes, ¿no? Y gente que los sigue, si hacen pura mensada, ¿no? Son pura tontería. Y de repente me pasa esta parte, ¿no? Esos gordos ricachones, ¿no? Uh-huh. Y de repente ves tu condición y como que te agüita, te desanima, ¿no? Pero realmente, cuando le escarbas bien, o sea, dices, la neta no estoy tan mal. O sea, puede que tenga hasta más que esa raza, porque tengo mi familia, tengo a mis hijos, ¿sí? Gente que me ama, amigos cercanos, tengo una iglesia, tengo a Dios principalmente, ¿no? Tengo paz, lo que decías ahorita. O sea, realmente no estoy tan mal como a veces pudiera mi mente jugarme en contra, ¿no? Sí. O ese feeling raro. O sea, no estoy tan mal o no está tan mal la situación como yo pienso que está. Y probablemente y seguramente ellos no están tan bien como aparentan estar. Por la cuestión que ahorita acabas de decir. O sea, realmente no duermen tranquilos. O sea, hay gente que aparenta tener un chorro de dinero, pero tiene más deudas que dinero, pues. ¿Me explico?
Entonces, Y tú tienes poco dinero, pero cero deudas, ¿no? exactamente. Sí, O mi sea, dinero es mi dinero, no es el dinero del banco, ¿no? Es sí, correcto. pasa mucho eso, o sea, somos muy visuales y si de repente si ves que el vecino trae un carro nuevo, hay esa tendencia de decir, híjole, ¿y yo para cuándo, no? O sea, es el común denominador, ¿no? De lo que nos pasa a todos, ¿no? cuando realmente si piensas y tienes un carro, o sea, ese carro nuevo sirve exactamente para lo mismo que sirve tu carro, que a lo mejor es 2000, ¿no? El viejito. Sí. O sea, lo mueve a él igual como te mueve a ti y sirve para exactamente lo mismo. Sí. O sea, tu carro sirve, tu carro te lleva, te trae, o sea, Sí. ¿qué más quieres? Sí, me gustó mucho eso que leíste hace rato, ¿no? Que esos, ¿cómo decía? Que esos gordos ricachones o esa gente mala siga teniendo... Lo de Matthew Poole. Sí. Sí, que los pecadores tengan prosperidad terrenal. Yo estoy satisfecho contigo Con y tu eso. favor, ya que me brindas apoyo y guía aquí y me llevas a salvo de aquí a la gloria eterna. ¿Qué más O sea, queremos, no? La meta sería poder entender y vivir de acuerdo a ese pensamiento. Y es ahí donde a veces estamos atorados, ¿no? Estamos atorados en el hecho de decir, es que si soy exitoso, debo de tener esto y esto. Y híjole, no. Y vives frustrado y vives triste y preocupado por muchos años. Sí. Pero si lográramos entender ese pensamiento, creo que nos causaría mucha paz y tranquilidad sabiendo que hay cosas que son realmente importantes. Porque los bienes materiales, yo lo he experimentado, se acaban así, Sí. se acaban así, o sea... Sí, duran muy poco. O sea, realmente un carro nuevo, ¿cuánto al final del día lo sacas de la agencia y ya pierde valor, pues ¿no? el mismo ejemplo del iPhone, man. El iPhone, hoy tienes el iPhone 10 y a los 5 meses sacan el 11 y ya tu iPhone 10 ya quedó obsoleto y ya quieres el 11 y es una guerra de nunca terminar, ¿no? Y vivimos esclavizados con todo este concepto de la mercadotecnia y la comercialización y el consumismo, etcétera, y nos olvidamos, o sea, aún aquellos que estamos siguiendo el camino del Señor, somos víctimas de eso, ¿no? De ese pensamiento, pero lo que nos enseña el Salmo 73 es poder separar las cosas y poder entender, poner las cosas en su justo lugar, ¿no? Sí. Tampoco estoy diciendo, y eso que quede bien claro, ¿no? O sea, también nosotros, o sea, Dios nunca nos deja desprotegidos en ese sentido. O sea, no quiero que se malentienda y que digas, bueno, pues es que si has decidido buscar al Señor, estás destinado a vivir pobre. No, espérate, o sea, yo conozco gente y digo, a ti y a mí, gracias a Dios no nos va mal, ¿no? Y conocemos gente que les va económicamente muy bien y que están ahí buscando el camino. O sea, el tema no es un tema de dinero. Sí. O sea, tú puedes tener mucho y no ser un gordo ricachón, pues... Sí. No, tú puedes tener mucho y el tema es un tema del corazón, pues. Sí, ¿no? Totalmente. Es un tema del corazón 100%, pues. Sí, y desenfocarnos al final, quitar ese enfoque en el estándar de la sociedad, del mundo. Para la sociedad, el estándar de éxito es uno, pero realmente en un contexto de vida, o sea, el nivel de éxito es otro, pues. O sea, éxito es tener a tu familia, éxito es tener gente que te ama, éxito es tener momentos como los que vivimos, ¿no? El fin de semana pasado que vas y estás con amigos y te comes un ceviche, ¿me explico? O sea, eso es éxito, ¿no? Es hacer lo que te gusta y vivirlo en plenitud, ¿no? Éxito es tener a Dios. O sea, para mí, conforme lees la escritura y entiendes que Dios es el que te escogió a ti, tú no escogiste a Dios. Sí. O sea, entre billones de personas que hay en el mundo y todos los billones que ya pasaron, o sea, como por qué te fijaste en mí, ¿no? Como por qué me escogiste a mí. O sea, para mí eso es éxito, man. ¿Me explico? Sí. Porque al final del día Dios quiso tener misericordia de mí porque Él quiso. Entonces, dices, no puede ser posible que yo ponga en juego mi salvación por los estándares de este mundo. No, yo prefiero 1000 veces mi salvación a no tener nada en este mundo, ¿me explico? Entonces, está chida esa parte y lo que Jesús decía, man. O sea, ¿de qué le sirve al hombre que gane el mundo entero si al final pierde su alma? Y termina diciendo ahí, ¿acaso hay algo más valioso que el alma? ¿Sí me explico? Entonces, no hay nada más valioso que el alma, man. O sea, no podrías cambiar tu alma y tu vida eterna por basura de este mundo, pues. Entonces, es eso, carnal.
Sí, mi conclusión sobre este tema es: yo quiero ser de esos que dice aquí el Salmo 73 en el versículo 28. Dice, pero yo estaré cerca de ti, que es lo que más me gusta estar. Lamentablemente este tema nunca va a pasar, ¿no? Siempre vamos a estar conociendo gente y vamos a estar rodeados de esos malvados, de esos gordos ricachones, de esos tranzas, de esos que aparentemente les van bien. Y tenemos dos opciones: o quedarnos enganchados con lo que le pasó aquí a Asaf, ¿no? Sí. O sea, que se llenó de un sentimiento de envidia, o simplemente tener la tranquilidad y la idea correcta de decir, Señor, yo te pertenezco a ti, te tengo a ti, y yo prefiero estar contigo y vivir con eso que tú me sustentas, ¿no? Y punto. Sí, y entender que las situaciones que pasamos es porque Dios nos quiere perfeccionar, o sea, porque al final la prueba de nuestra fe produce paciencia, ¿no? Entonces, con eso nos vamos, carnal. Muy bien, a lo que sigue. Nos vemos a la que sigue, raza. Gracias y paz a todos. Sobres. Bye.